Mi nombre es Pedro Morales Gaviria y soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela. Desde muy joven me interesé en la medicina tradicional china, la homeopatía y el naturismo. Mis principios como médico están basados en estas doctrinas, las cuales defienden el respeto al ser humano, el holismo como una visión unificada del hombre con su medio ambiente y la consideración de su dimensión espiritual. Sucede que no siempre nuestros puntos de vista coinciden con aquellos que se difunden en los hospitales. No obstante, al final la medicina es una sola y busca el alivio, la paz y la salud de todo aquel que sufre y nos Puede parecer necesita. exagerada la afirmación de que la intoxicación es la primera enfermedad. Y es que no existe enfermedad sin presencia de toxinas. Podemos cuestionar esta idea si pensamos en agentes causales tales como infecciones, traumas, defectos congénitos o hereditarios, excesos nutricionales o simplemente el estrés. No obstante, si examinamos con detalle las causas anteriormente nombradas, nos vamos a encontrar que en ese fenómeno que llamamos enfermedad siempre hay toxinas involucradas. El uso indiscriminado de sustancias tóxicas en nuestro planeta nos habla de una ignorancia completa sobre el tema o un desdén por las consecuencias de tomar contacto con toxinas, por aquello de que de algo tenemos que morirnos. En el otro extremo se encuentran las multinacionales químicas que sí que están muy bien informadas de lo dañino que son las toxinas, pero prefieren el lucro a la salud o defienden el postulado de que el fin justifica los medios. La medicina alternativa y holística se basa en tres principios, los cuales permiten definir tanto el origen como el tratamiento a seguir. Son como las tres patas de una mesa. En todo enfermo están presentes en grado variable una ingesta inadecuada de nutrientes, un desequilibrio en alguno de los sistemas endocrino, nervioso o energético o una presencia excesiva de toxinas. Una vez hecho el diagnóstico, procederemos a administrar terapias que nutran, limpien y retornen el organismo a su estado de equilibrio natural. Los fármacos patentados poco tienen que ver con esos tres caminos, pero sin duda que tienen su puesto de importancia en algún momento de la vida de un paciente, generalmente en casos agudos. Para mejor entender este concepto, podemos utilizar el término embasuramiento en vez de intoxicación. En nuestra sociedad, la imagen de una persona intoxicada la asociamos a una emergencia generada por ignorancia, como en los casos de los niños que ingieren sustancias letales, o aquellos que han sido mordidos por un animal ponzoñoso, como una serpiente o un escorpión. Pero nunca pensamos en este estado de empantanamiento a la hora de considerar la causa, por ejemplo, de una gripe o un resfriado. Recientemente se habla más frecuentemente de la intervención de toxinas en la génesis del cáncer, lo cual es un asunto que incluso Hollywood ha tomado como tema para sus películas. Independientemente que creamos o no que una toxina puede originar una dolencia, debemos conocer el alcance de este problema a fin de prever y tomar acciones en caso de que ya tengamos una enfermedad en desarrollo. Una toxina es una sustancia que no cumple ninguna función útil en nuestro organismo o la cumple temporalmente pero deja una huella de daño. Lo que es toxina para una especie puede que no lo sea para otra. Por ejemplo, quizás ustedes sepan que el eneldo y el perejil son nocivos para los conejos, pero por supuesto no para los humanos. Está también el tema cuantitativo. Una sustancia tan necesaria como el agua puede llegar a ser tóxica cuando se ingiere en dosis muy altas. Un antibiótico puede tener un efecto nulo a dosis muy bajas. Luego pasamos a la dosis efectiva y llegado a cierto rango de cantidad entramos en la fase tóxica. Y está el factor tiempo. De acuerdo a la capacidad metabólica de cada organismo, la cual varía de acuerdo al estado de salud y vitalidad e incluso con la hora del día,
Un alimento puede ser bien tolerado en horas de la mañana y convertirse en tóxico en horas de la noche. El doctor Hans Reckebeck, famoso médico alemán, fundador del laboratorio homeopático más grande del mundo, afirmó que cuando una enfermedad se presenta, está expresando la reacción del cuerpo defendiéndose de alguna toxina. Muchas veces, cuando le digo a mis pacientes que sus síntomas corresponden a un estado tóxico, me miran con cara incrédula y me preguntan que ¿de dónde? La pregunta adecuada más bien sería ¿de dónde no? Pues las fuentes de toxinas son múltiples y en la mayoría de los casos las víctimas son ignorantes de su presencia y de sus efectos. En orden de importancia, las toxinas ambientales y nutricionales ocupan el primer lugar. La madre que toma contacto con toxinas se las pasa a su bebé a través del cordón umbilical. Las emociones negativas fuertes, repetidas e incontroladas generan endotoxinas. No podemos dejar de lado el hecho de que las drogas de farmacia tienen en su mayoría efectos secundarios indeseables, productos de su inherente toxicidad. Cuando los órganos encargados de sacar la basura del cuerpo están sobrecargados, se acumulan las toxinas y se producen otras nuevas. Es fácil entender que las toxinas entran a través de la piel, el tubo digestivo, los pulmones y mucosas y la vía intravenosa, en caso de que la sustancia dañina sea administrada con una inyectadora. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y por su extensión representa la mayor posibilidad de intoxicación, pues todo nuestro revestimiento cutáneo tiene una capacidad de absorber cualquier sustancia que se coloque sobre ella. Ya que hablamos de la fuente y la vía de entrada, tendremos que considerar las vías de salida de las toxinas. Aquí la piel juega el doble papel de permitir la entrada y la salida. Cuando sudamos, orinamos, evacuamos o botamos el aire, usamos esas vías para excretar los desechos del metabolismo de nuestro organismo. Es fácil entender que en esos órganos se concentran las toxinas de la misma manera que la basura se concentra en los pipotes que utilizamos para ese efecto y en los desagües. Luego, justo esos órganos son los más susceptibles de presentar síntomas propios de la presencia de toxinas. Quizás el siguiente concepto que voy a compartir con ustedes sea el más controvertido de toda esta charla. Louis Pasteur, famoso químico y microbiólogo francés, formuló hacia finales del siglo XIX la doctrina microbiana, según la cual las infecciones son causadas por microorganismos. Nosotros hemos crecido adoctrinados en esa creencia. En ese mismo tiempo, Claude Bernard, también famoso por su teoría de la homeostasis, dijo: el terreno lo es todo. Con ello quería significar que el estado infeccioso es una combinación de un medio ambiente interno polucionado y los microorganismos que son atraídos hacia él. Si lo miramos bien, esos microorganismos están colaborando en la sanación final. Si los atacamos con antibióticos, se frena el proceso. Sobreviene una aparente mejoría, pero permanecen las toxinas en su sitio. Tarde o temprano se va a repetir la historia hasta que el organismo tenga la fuerza para expulsar las toxinas o degenere y muera. Por cierto, antes de morir, Pasteur dijo: Bernard tenía razón, el agente no es nada, el terreno es todo. Pero ya esa bola había rodado demasiado para ser detenida. Estoy seguro que esta parte de la charla va a originar muchas interrogantes. Para mejor entender la manera como las toxinas nos enferman, quiero presentarles una parte del sistema nervioso del cual poco se habla, y es el vegetativo. Ello incluye el sistema simpático y el parasimpático. Si se los resumiera en una imagen gráfica, les diría que es como el acelerador y el freno de nuestro vehículo. El así también llamado sistema nervioso autónomo
Cumple funciones de regulación de todas las actividades del organismo. Por ejemplo, es el responsable de la dilatación o contracción de la pupila, de la sensación de hambre y de los movimientos intestinales, del ritmo cardíaco, de las ganas de dormir y el despertar, y de las secreciones digestivas. Todo esto sucede a espaldas de nuestra conciencia. Es como el conserje del edificio que se encarga del mantenimiento y nosotros ni nos enteramos. El detalle es que ese conserje es muy sensible a las toxinas, las cuales tienen una exquisita preferencia hacia ciertas zonas específicas del sistema nervioso llamadas plexos. Por ejemplo, el café, que contiene cafeína, tiene un tropismo hacia el plexo cardíaco, o el glutamato de sodio, que es un saborizante de uso en las comidas asiáticas, tiene una preferencia para el sistema nervioso. Si el mecanismo de control de nuestro cuerpo está funcionando mal, se imaginan cómo nos sentiremos. El proceso que estamos considerando se parece al comportamiento de un tobo de basura, el cual se usa para guardar y acumular los desechos. Mientras viene el encargado de vaciar el recipiente, este se va llenando. Puede llegar el momento en que se llena tanto que se desborda y empieza a atraer todo tipo de alimañas. Si mantuviéramos el ritmo de llenado y vaciado del tobo de basura, la vida en el basurero transcurriría sin contratiempos. Pero si se llena demasiado, sobrevienen las enfermedades. La rapidez con la que se llena el tobo depende de cuánta basura se produce y con qué velocidad se elimina. Si entendemos este proceso, podremos deducir diversas formas de curación a fin de producir menos basura y aumentar su excreción. La rapidez con la que se elimina una toxina depende fundamentalmente de la vitalidad de la persona. Vitalidad es esa fuerza de vida que la percibimos, pero que no la podemos definir. Siendo la vitalidad un factor tan variable, no podríamos dar una respuesta definida a la pregunta de cuánto tarda una toxina en eliminarse. Las toxinas mismas tienen el poder para disminuir la vitalidad y la capacidad de respuesta del organismo frente a las demandas del medio ambiente. En ausencia de los nutrientes necesarios, el organismo no puede fabricar las enzimas responsables de metabolizar las toxinas. Los niños tienen una gran fuerza vital, por lo cual reaccionan muy rápidamente a la presencia de toxinas y lo hacen con gran intensidad. El balance interno y la nutrición adecuada son factores a considerar a la hora de hacer un pronóstico. Les voy a dar algunos ejemplos de formas comunes y conocidas de intoxicación. De tanto que hemos escuchado o leído de casos agudos y a veces letales, que nos hemos familiarizado con esos estados de emergencia producidos por estas sustancias. Sabemos de los solventes, venenos de culebra, los químicos usados en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, los tan conocidos huelepega y las escenas tan usadas en Hollywood como son los suicidios con el humo de escape de los carros. Todas estas sustancias son las protagonistas principales de esos dramas que muy frecuentemente terminan en la muerte. Pero existen muchísimos actores tóxicos que son desconocidos para la mayoría. En realidad son tantos y aumentan cada día de tal manera que harían falta años para estudiar a fondo sus efectos. Algunos de ellos son de uso diario, como las amalgamas con que nos arreglan los dientes, las cuales contienen el letal mercurio. También los ingredientes de champú y de detergentes, los cuales causan daño a las células cerebrales. Los disruptores hormonales presentes en los plásticos que tienen estructura química similar a muchas hormonas y, como tales, afectan el sistema endocrino. El comúnmente usado glutamato monosódico, presente en casi todas las comidas asiáticas, produce síntomas diversos neurológicos y la llamada enfermedad de los restaurantes chinos. Los procesos tóxicos de los que hemos oído hablar son los agudos, siendo los más conocidos la sobredosis de drogas,
y la embriaguez o borrachera, producida por el alcohol etílico. El tabaquismo, la adicción a opiáceos y el alcoholismo son de las pocas intoxicaciones crónicas que se toman en cuenta a la hora de tratar a un paciente. No obstante, ¿cómo llamarían ustedes la situación que vive el bombero de una gasolinera en contacto directo con gasolina, o el ebanistero con sus pinturas y solventes, o la persona que respira a diario los humos que emanan de las cocinas de un restaurante, o el profesional del volante que inhala continuamente los desechos de cadmio producto de la fricción de los frenos de los automóviles en una gran ciudad? Ustedes dirán, nunca he escuchado a nadie intoxicado de esa manera. Y es que, en verdad, los seres humanos tenemos una capacidad increíble para procesar y eliminar toxinas, pero todo tiene un límite. Por otro lado, la medicina hospitalaria no toma en cuenta estas situaciones tóxicas. ¿Y si lo hiciera? Pregúntale a cualquier mecánico cuál es la vida de un automóvil y te dirá que es el mantenimiento. Y mantenimiento significa mantener limpio el equipo. Eso se aplica a cualquier máquina conocida y por supuesto que las máquinas biológicas responden al mismo plan. En el caso del ser humano, desintoxicar no solo es preventivo, sino también curativo. De allí los increíbles efectos de los ayunos para ayudar en la sanación de cualquier enfermedad. Cuando ayunamos, le damos descanso y oportunidad al cuerpo para que use todos sus recursos en limpiar y sanar. El intestino grueso es el órgano de excreción de toxinas por excelencia. No puede haber salud con un intestino lleno de heces viejas. Mover el intestino al menos 1 o 2 veces diarias es un imperativo para mantener el organismo libre de toxinas. En este cuadro podemos observar la situación compleja que se crea cuando el intestino se estriñe, es decir, cuando no evacuamos lo sobrante o no digerido de las comidas previas. En primer lugar, ocurre un cambio de la flora intestinal, lo cual bloquea la producción de vitaminas B, hace la digestión más lenta y nos pone de mal humor. Estos síntomas psicológicos se agravan porque las toxinas acumuladas son en muchos casos psicoactivas. Las grasas no se digieren adecuadamente, aumenta el colesterol y baja la producción de hormonas que dependen de esta sustancia. Se produce una congestión linfática, lo cual se refleja en mala circulación, sudoración aumentada, amigdalitis y pobre respuesta inmune. También se crea un terreno apto para parásitos, hongos y bacterias patógenas. Aparece una congestión e inflamación pélvica con dolor, hemorroides y venas varicosas. Aumentan las reacciones alérgicas y el propio organismo empieza a reciclar toxinas, lo que se constituye en una autointoxicación. Aunque las toxinas pueden reflejarse en cualquier síntoma, son frecuentes el insomnio, intolerancia a cambios de temperatura, depresión, dolores musculares y articulares, malos olores del cuerpo, dermatitis, dolores de cabeza, entre muchos otros. De la misma manera, cualquier síntoma se beneficia de un régimen de desintoxicación que puede ser tan simple como un cambio de estilo en la alimentación. El diagnóstico de cualquier enfermedad comienza por la captación de datos a través de los sentidos. Aún con todos los avances tecnológicos que la ciencia moderna nos ofrece, esto sigue siendo una verdad incuestionable. El mero interrogatorio ya nos aporta mucha información. Por supuesto que existen métodos de laboratorio para determinar la presencia de toxinas y esto es especialmente importante para saber los riesgos de contaminación en el trabajo. Un ejemplo de toxicidad laboral es el que sufren los odontólogos al manipular las amalgamas de plata y mercurio. Hace más de 50 años el doctor Reinhold Voll, médico alemán,
desarrolló un método para diagnosticar la presencia de toxinas en el cuerpo, midiendo actividad eléctrica cutánea en puntos específicos. Personalmente, estudié con el Dr. Foley, traje estos equipos a Venezuela y puedo certificar su eficacia. Si retomamos el símil del tobo de basura, este puede estar vacío y pulcro, medio lleno, desbordado o pestilente. Esas situaciones tienen su equivalencia en el cuerpo humano. Generalmente un bebé nace con su basurero tóxico casi vacío. A medida que crece e interacciona con el medio, se va llenando. He conocido personas que están tan intoxicadas que las moscas se sienten atraídas a ese cuerpo. Existen terapias que limpian el grueso de nuestra basura, como son los lavados de colon, ayunos, dieta sana y baños de sauna. Otras van más profundamente, como los sueros intravenosos gelantes y la homeopatía. Toda terapia debe comenzar por procedimientos que vayan de la superficie a la profundidad, a fin de evitar reacciones indeseables. De todas las terapias alternativas, la homeopatía ocupa un puesto especial, pues es la única capaz de eliminar toxinas específicas con una precisión quirúrgica. Esto se debe al mecanismo de acción particular de ese sistema de tratamiento. Hace más de 200 años, Samuel Hahnemann descubrió que aquello que te enferma también te puede curar, y todo depende de la dosis o dilución. Se han hecho experimentos con amibas en medios de laboratorio, las cuales se les intoxica con alguna sustancia que les resulte dañina. Si esa misma sustancia se prepara según el protocolo homeopático y se les administra a las amibas, sucede que comienzan a excretar la toxina administrada a mayor velocidad. Esta técnica, unida al uso del aparato del Dr. Fall, da resultados de curación difíciles de lograr con otros métodos. El concepto de toxina se extiende a otras situaciones, tales como las casas que experimentan filtraciones, mohos, producción de gases tóxicos y otros. El propio terreno puede estar enfermo por diversas razones, tales como cauces de aguas subterráneos o líneas electromagnéticas, lo cual nos lleva a considerar la polución de radiaciones que hoy en día afecta a todo el planeta. Aquí podemos nombrar las antenas repetidoras de señales de celulares, campos electromagnéticos cerca de las líneas eléctricas, los hornos microondas e incluso nuestros teléfonos inteligentes. No menos importantes a nivel humano son las relaciones tóxicas que tienen un efecto metabólico. Los tres principios nombrados anteriormente, nutrición, desintoxicación y balance, interactúan entre sí de un modo sinérgico. Las toxinas inhiben la digestión y absorción de alimentos. Sin una nutrición adecuada, no se obtienen los factores necesarios para que el organismo fabrique las enzimas que desintoxican. Todo esto lleva a un desbalance nervioso, bioquímico y endocrinológico. La mayoría de las terapias holísticas tienen un poder para equilibrar, limpiar o realizar un aporte nutricional al organismo. De allí que el médico holístico prescriba un cambio en el estilo de vida como base para una sanación duradera. En nuestro mundo moderno, el contacto diario con toxinas ya no es una posibilidad remota. La industria alimenticia no tiene reparos en introducir toda suerte de aditivos para mejorar apariencia, viscosidad, duración y sabor. Puede que su uso eventual no tenga mayor impacto en la salud, pero cuando los sumamos y consumimos a diario, sí que representan una sobrecarga para nuestro sistema. Granjeros y agricultores también usan hormonas, insecticidas, herbicidas y otros para aumentar su producción y ganancia monetaria.
Una medida a tomar es comprar de productores confiables de alimentos orgánicos procesados con conciencia ecológica. En general, tendemos a consumir más de lo que nuestro cuerpo necesita. Es común la ingesta de azúcar y harinas en exceso. Los ayunos intermitentes ayudan a disminuir la carga impuesta al tubo digestivo. Para mantenernos alejados de las fuentes de toxinas, hemos de conocerlas y estar alertas. En nuestra casa podemos disminuir al máximo el uso de detergentes. Entendamos que una visita al supermercado es como la caperucita entrando en el bosque del lobo, el cual acecha en cada pasillo. Pero si ya nos sentimos enfermos, aparte de las anteriores precauciones, hemos de sumar ciertos tratamientos que favorecen la desintoxicación. La alimentación estrictamente sana y restringida en cantidad es una prioridad. Mantener el colon limpio, consumiendo probióticos y haciendo lavados intestinales, para lo cual necesitamos ayuda profesional. El reino vegetal nos regala muchas hierbas medicinales que actúan como desintoxicantes. La piel ha de ser activada con cepillados y baños alternos de frío y calor. La hidroterapia o el uso de agua fría como estimulante es una medicina al alcance de todos. Sentarse todos los días en un baño de asiento frío mejora la circulación en todos los órganos situados en la cavidad pélvica y abdominal. En muchos casos, estos tratamientos y otros más específicos o complicados han de ser manejados por su médico. Cuando el cuerpo enferma, hay que ser cuidadoso a la hora de elegir las terapias. No es lo mismo una situación aguda que una crónica. Las terapias que buscan sanar el cuerpo como totalidad promueven la salida de toxinas. En algunos casos esto ocurre bruscamente en forma de vómitos, diarreas o erupciones en la piel. Ello no representa un empeoramiento, sino el evento que abre la puerta a la sanación verdadera y profunda. Es siempre recomendable tener de nuestro lado un médico que nos guíe y nos acompañe en el proceso de recuperación de la salud. La intoxicación crónica es una realidad muy presente en nuestro mundo. El ambiente pristino y bucólico del cual disfrutaban nuestros antepasados ya no existe. Diariamente tomamos contacto con múltiples toxinas y ellas tienen el poder para enfermarnos. Mi propósito con esta charla no ha sido presentar una visión pesimista o sin salida. Aunque vivimos en ambientes polucionados, es mucho lo que podemos hacer para no sufrir sus consecuencias. Solo tenemos que tomar conciencia de este problema, informarnos adecuadamente y asumir un estilo de vida saludable. Gracias por su atención.